Ok, van entrando poco a poco. Bien. Entonces, regresamos a la tablita. Estábamos viendo precisamente los tiempos verbales simples. Intentaré no detenerme mucho en porque, bueno, la tabla creo yo que es bastante gráfica. La tabla se entiende muy bien con las definiciones y sus ejemplos, y además pues son los tiempos simples, son los más sencillos. Nada más es estarnos fijando de qué manera está conjugado el verbo, en qué tiempo, y el significado también que se le está dando al verbo en sí. Entonces, seguimos con la tablita. Les decía que están los tiempos simples, que son el presente, pretérito o pasado, que en este caso pues es algo que ya concluyó, anterior al momento de hablar, que representa el ayer del hablante. Este tiempo en futuro, que es lo que va a suceder, algo venidero. Un mandato u obligación también se está conjugando en futuro, y la posibilidad de que algo esté ocurriendo en un presente probable también está conjugado en el futuro. Mientras que el copretérito y el pospretérito son como que de los tiempos que más se nos confunden al momento de identificarlos. Entonces vamos a hacer una mención de cada uno. El copretérito es el tiempo que está diciéndonos de dos procesos simultáneos que se realizan en el pasado. Esa sería como una de las características, una de las situaciones en las que vemos la conjugación del copretérito, y está siempre en la terminación aba. Eso es muy importante. De cómo está en la terminación, podemos nosotros identificar también qué tiempo es. Tenemos entonces, cuando son dos procesos simultáneos, ¿cómo sería el ejemplo? Yo cantaba mientras tú bailabas. Son dos procesos que están sucediendo a la par, pero que fueron en el pasado. O sea, no están, en el momento en que se está diciendo, no están ocurriendo, sino que está contando que sucedieron simultáneamente. Mientras uno cantaba, el otro bailaba. El proceso también en un proceso que se ha realizado habitualmente en el pasado. O sea, habitualmente se ha realizado. En aquellos días estudiaba medicina. Está hablando de un momento de la vida del sujeto en el que, digamos, era una acción constante, porque prácticamente se entiende que en ese momento, ya sea que se ponía a leer o realmente estaba estudiando la carrera, era precisamente un proceso que se estaba haciendo pues diario o constante. Pues. Entonces también está en el copretérito, y lo vemos también con la terminación aba. Y en otra opción también tenemos que es un proceso que comenzó en el pasado y se prolonga hasta el momento en que se habla. Dice, el pianista mostraba gran seguridad. O sea, desde el pasado el pianista era seguro, y hasta el momento en el que se habla sigue mostrando esa seguridad. Entonces, de esta manera también nosotros vamos a encontrar o conjugar en copretérito. Mientras que el pospretérito, la terminación es diferente, es ría, y está hablando, por ejemplo, de un pasado posterior a otro pretérito. O sea que en este caso, vamos a ver el ejemplo. Me dijiste que estudiaríamos la lección. Me dijiste es precisamente el pretérito o el pasado del que estábamos hablando,
Mientras que el pospretérito pues, nos está diciendo que en el tiempo, en ese tiempo pasado, iban a realizar esta acción. Entonces, es un pasado posterior a otro pretérito. También lo vemos como probabilidad del pasado. Llegarían como a las 3. También está dando una probabilidad, pero del pasado, mientras que la probabilidad también puede ser del futuro. Y dice, tal vez lo alcanzaría mañana al amanecer. Es una acción que puede suceder, pero que pues realmente es una probabilidad y por ello lo vamos a poner en pospretérito y no como una conjugación en futuro. Y la concesión que se realiza en el futuro después de una acción anterior, en el ejemplo vemos, lo terminaría aunque tuviera que trabajar toda la noche. Entonces es una, pues es una acción que va a depender de otra acción anterior, por supuesto, y por ello vamos a ponerle pospretérito. Mientras que la última sería efecto de cumplirse una condición, es como una condicionante y por ello va a ir en pospretérito y vemos el ejemplo. Si se da cuenta, a ver, si se da cuenta, se enfurecería. Entonces, estamos hablando precisamente de que si esta acción se cumple, pues sucederá y tenemos que conjugarlo en pospretérito. Bien, eso sería entonces los tiempos simples, de conjugación simple. Mientras que están los tiempos compuestos del indicativo. Esos tienen características peculiares, digamos, tienen una estructura que nos van a ayudar a encontrarle qué tipo de tiempo compuesto es. Entonces vamos a prestar atención tanto en la estructura como en de qué manera lo vamos a ver en las oraciones. Y dice que los tiempos compuestos del indicativo son expresiones con el verbo auxiliar haber. Esto es muy importante, el verbo auxiliar haber siempre va a estar. Entonces, lo único que cambia o que cambiaría, pues sería el otro agregado, que en este caso sería el participio. Y tenemos que hay distintos tipos de compuestos, ¿no? Tenemos el pretérito perfecto, el pretérito anterior, el futuro compuesto y el condicional perfecto. Esos serían los 4 tipos de tiempos compuestos del indicativo. Entonces vamos a ver cada uno. Tenemos que el pretérito perfecto se utiliza para expresar una acción pasada, pero cercana a un presente. Esa sería la cualidad para este tipo de tiempo compuesto. Suele utilizarse las siguientes expresiones temporales como hoy, esta mañana, este mes, este fin de semana. La forma haber está en presente más el participio. Por ejemplo, hoy he visitado a mi hermano. Tenemos el verbo haber en presente y el verbo siguiente en participio, visitado, a mi hermano. ¿Por qué dice entonces que es una acción pasada pero cercana a un presente? Porque si nosotros vemos, dice hoy, estamos hablando de un presente, mientras que la acción ya sucedió. El sujeto está diciéndole a otro que ese día visitó a su hermano, pero es una, aunque nosotros lo podamos conjugar en pasado, es una acción que se dio, pero que se está diciendo en ese momento. Es muy cercana al presente. Podríamos pensar que se lo dice a un familiar y acaba de salir del hospital después de haber visitado al hermano, ¿no? Entonces es una acción, eso tenemos que tenerlo claro, es una acción pasada, pero que es cercana al presente y por eso vamos a encontrar estas expresiones temporales como hoy, esta mañana, este mes, este fin de semana. Ese sería el pretérito perfecto. Entonces recordemos que es una acción pasada, por eso dice pretérito,
mientras que como es cercana al presente, pues se puede decir que de ahí viene lo de perfecto. El pretérito pluscuamperfecto, la diferencia del anterior sería que, bueno, este se utiliza para expresar acciones pasadas realizadas en un momento dado del pasado. A diferencia del anterior, es en un momento cercano al presente, mientras que el pretérito pluscuamperfecto es un momento dado del pasado. O sea, seguimos en la temporalidad del pasado. La diferencia es que una sucede antes que la otra. La forma que siempre lo vamos a encontrar es el verbo haber en pretérito imperfecto más el verbo en participio. Y entonces dice, cuando llegué a casa, Carlos había salido para el instituto. La acción pasada está representada en la primera oración, cuando llegué a casa, y Carlos había salido, también está en pasado, pero es una acción que sucedió antes de la otra y todo dentro del tiempo pasado. Por eso es cuando llegué a casa, o sea, ya no se encontró con Carlos porque él antes salió al instituto y por eso es un pretérito pluscuamperfecto. Cuando una acción pasada sucede en un momento del pasado. Son dos acciones Eh, que vamos a encontrarlas en el pasado. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿El pretérito imperfecto se utiliza para hablar de acciones habituales al pasado? Ese sería el... Acciones del pasado, pero que están cercanos al presente. Esa sería Ah, la diferencia. El perfecto está cercano al presente. Y por eso vamos a encontrar el hoy, esta mañana, este mes. Es presente. Mientras que el pluscuamperfecto, las dos acciones son en el pasado, pero una sucede antes que la otra. Ok. Y está también el pretérito anterior, que este se emplea para expresar acciones inmediatamente anteriores a otras pasadas. Y en este caso, nosotros vamos a encontrar el verbo haber en pretérito más el verbo participio. La diferencia de los anteriores tiene que ver precisamente con cómo está conjugado el verbo haber. Eso es lo que nos va a dar precisamente la pista de entender en qué tiempo estamos. Por ejemplo, en el pretérito anterior dice, cuando hubo cerrado la puerta, el silencio invadió la habitación. ¿Cuál es la diferencia entonces del pretérito pluscuamperfecto? Si los dos están en pasado, bueno, que el pretérito anterior son dos acciones en pasado, pero una sucede inmediatamente a la otra. Está narrado en pasado, pero entendemos que en cuanto cerró la puerta, el silencio invadió la habitación. Esa es la diferencia. Digamos que es como en el momento prácticamente sucedió, pero seguimos hablando del tiempo pasado. Ese sería el pretérito anterior, mientras que el pretérito pluscuamperfecto son acciones que una sucede antes de la otra, pero no simultáneamente o no enseguida. Eso en cuanto a los pretéritos. Tenemos pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior. Ahora, el futuro compuesto, pues ya nos vamos precisamente que el tiempo cambia, el verbo haber tiene que estar en futuro y el otro en participio, y se utiliza para expresar acciones futuras ocurridas con anterioridad a otra también futura. Es muy similar al pretérito pluscuamperfecto, pero en el tiempo futuro. Y dice, yo saldré al escenario y tú ya habrás subido el telón. Ese sería el ejemplo. Tenemos el verbo salir en el futuro, conjugado en futuro, es una acción que se sabe que sucede antes de la otra, que sería, bueno, la acción primera que va a suceder en el futuro es que va a subir el telón y entonces el sujeto sale al escenario. Pero esto, digamos, es característico de cuando ya se tiene como los pasos a seguir o lo ensayado precisamente, que nosotros sabemos que va a suceder y uno va a suceder antes que el otro.
Entonces tenemos que el futuro compuesto está precisamente en la segunda oración porque dice tú ya habrás subido el telón. Está el verbo haber en futuro, el verbo subir en participio y está precisamente con otra oración que está en futuro, una anterior a la otra. Todo sucede en el futuro. Esa es como la característica. Mientras que el condicional perfecto es un tiempo verbal que describe una acción que habría ocurrido en el pasado si se hubiera cumplido una condición. Tenemos en este caso que también tiene que ver con el tiempo pasado, vamos a encontrar el verbo haber como condicional, o sea, sería, digamos, la acción condicional, mientras que el participio sería la acción pasada. Y vemos, ya te habría pagado si ya hubieras terminado. La acción de pagar sería el condicional perfecto, mientras que la acción en pasado sería hubieras terminado. ¿Por qué? Porque si aquí lo que se está diciendo es una acción que debió suceder, pero que no sucedió y por lo tanto no se cumplió la condición y no se va, digamos, no se va a cumplir la acción a la vez. Es precisamente esa la característica. Tenemos que recordar desde el nombre, condicional perfecto. Tiene que ver con una condición. ¿Y de qué manera? Pues entonces vamos a encontrar el haber, que esa sería la condicional, y un participio en pasado. Habría pagado. Y obviamente en este tipo de oraciones, pues siempre va en conjunto con otra, que va a ser la razón de o más bien lo que no sucedió debido a que no se cumplió el condicional perfecto. Esas serían las características de estos dos últimos. El primero, el futuro compuesto, todo son acciones en el futuro, mientras que el condicional perfecto, pues es una acción que no se dio, no sucedió porque no se cumplió una condición. Bien, hasta ahí serían los tiempos compuestos o los tiempos verbales compuestos del indicativo. Ya vimos los tiempos simples, que sería la tablita, los tiempos compuestos serían esos 4. Entonces ya vamos a pasar al modo subjuntivo, que, también tiene que ver con los tiempos verbales y lo tenemos como clasificado dependiendo del tiempo verbal en el que está. Tenemos entonces, según su guía, el número 1 precisamente está en el tiempo presente y son enuncia acciones abiertas o imperfectivas, es decir, que no han terminado. Poseen 3 valores, o sea, son las 3 como características en las que vamos a encontrar este modo subjuntivo del presente y sería el valor de presente, quiero que hoy te portes bien. Valor de futuro, necesito que vengas mañana. Valor del mandato o de deseo, que vengas, que te vaya bien, el Señor esté con ustedes. Ese sería como el tercer valor y pues tiene que ver más como un poco con deseo. La característica aquí entonces que son acciones abiertas, o sea que es una acción que no concluye pero que está en el presente, porque dice quiero que hoy te portes bien, pues es lo que dure del día. Necesito que vengas mañana. Tampoco es una acción que tenga un límite de tiempo, por eso es una acción abierta. Y pues el valor de mandato o deseo, pues obviamente también es abierto porque nos está diciendo, ya sea un mandato de que nos está pidiendo que vengas o un deseo en el caso de pues dar un buen viaje o un deseo de que la persona esté bien, pues obviamente no tiene una caducidad, es una acción abierta. Esa sería
la característica del modo subjuntivo en presente. Y por supuesto, pues el verbo va a estar conjugado en presente. En el segundo sería el pretérito imperfecto, que expresa acciones no terminadas en el pasado o en el futuro, dependiendo de las marcas temporales que lo acompañan. En este pretérito imperfecto vamos a encontrar dos características en las que va a ser uno en pasado y el otro en futuro. Cuando es una acción o situación irreal o supuesta en el pasado, el ejemplo dice, no creí que viniera Juan a la fiesta de anoche. Entonces, es una situación que no estaba prevista y que ocurrió en el pasado. Por eso tenemos el anoche, ¿no? Que nos está dando precisamente pues la pista de en qué momento ocurrió la acción. Mientras que cuando es en futuro, dice, me gustaría que cantaras en mi boda. Igual es una suposición, es un deseo que, que está expresado para que suceda en futuro, pero que no sabemos si realmente va a suceder. En cuanto a las marcas temporales, es como este tipo de palabras como anoche, lo que nos puede dar la marca del tiempo en el que se está sucediendo. Y de esa manera también identificar si está en pasado o en futuro. Porque si, por ejemplo, volvemos al ejemplo, no cree que viniera Juan a la fiesta, podría entenderse como que la fiesta está sucediendo. Están en la fiesta y dice no cree que viniera. Pero si ya nos está diciendo de anoche, es precisamente un suceso que pasó y que está en un pretérito imperfecto. Ahora, cuando está un modo subjuntivo en futuro, obviamente el verbo va a estar en futuro, conjugado en futuro, y aparece siempre en oraciones condicionales concesivas, en las que hay una concesión, o de relativo, introducidas por un pronombre relativo. En este caso del tiempo en modo subjuntivo en futuro, es un tiempo en desuso y que se utiliza más en un lenguaje jurídico. Entonces, eso nos puede dar a nosotros la pista de qué tiempo está en modo subjuntivo. Si nosotros encontramos una oración que dice, si el propietario lo supiere esta situación, deberá denunciarlo a la policía. Aquí vemos el condicional y entendemos que es un lenguaje jurídico y por ello entonces vamos a definirlo como está en futuro. Eso cuando está como condicional, porque aquí nos está diciendo precisamente una oración que nos define la condición de la otra que nos dice qué se va a hacer en caso de. Mientras que cuando es un uso concesivo, dice, aunque fueren maldicientes, no está bien. Igual, tenemos una que nos va a decir cuál es la acción que sucede o la acción que pasa si se cumple la otra. En la oración de relativo dice, convendré en lo que eligieres. Igual tenemos el verbo en futuro y en el otro tipo o ejemplos en las que no vamos a encontrar, o sea, más bien que nos vamos a encontrar con este tipo de modo subjuntivo en futuro, pero que no es lenguaje jurídico, es en los dichos. O sea, cuando vemos los dichos populares, a donde fueres, haz lo que vieres, también lo podemos encontrar ahí y lo identificamos como eso. Y por eso nos dice como uso actual, o sea que es más común. Y tenemos otro ejemplo, si hubiera habido inconformidad, se deberá presentar la protesta ante el juzgado. También es un condicional y está en futuro. Eso en cuanto al modo subjuntivo con sus tres tiempos simples, podríamos decir.
Y tenemos después una tablita como para que nos va a ayudar más a identificar cómo deben de estar el verbo conjugado o no conjugado. Tenemos las formas no personales, que precisamente hablando del verbo. Está la columna de formas simples y columna de formas compuestas. Entonces está el infinitivo, en este caso, en el ejemplo es el verbo amar. Como vemos, cuando es infinitivo no está conjugado, es el verbo solo, simple, como lo vamos a encontrar. En gerundio está terminando ando y por eso lo identificamos como en gerundio. Y en el participio es ado y así está conjugado. Esa es la forma simple, o sea, en el tiempo simple. Mientras que cuando son formas compuestas, recordamos que es el verbo haber más el verbo en el caso de infinitivo, pues sería infinitivo, en el caso de gerundio estaría en gerundio. Y tenemos que el que cambia aquí es el verbo haber y es lo que nos está dando el tiempo, porque el verbo amar está en participio, amado. Y el infinitivo está el verbo haber y el gerundio, el verbo conjugado, habiendo amado. Y nos dice que participio no tiene esta forma compuesta. Mientras que en el modo indicativo tenemos cómo debe de estar conjugado en los tiempos simples y en los tiempos compuestos. Recordemos entonces que los tiempos compuestos pues esos son los que están siempre conjugados con el verbo haber y es el que nos vamos a encontrar precisamente el tiempo. Dependiendo de cómo está conjugado el verbo haber, nosotros vamos a identificar el tiempo. Entonces, esta tablita es muy buena para que ustedes vayan identificando de qué manera vamos encontrando la conjugación en tiempo simple y en tiempo compuesto, que es lo que ya vimos, y sus características y ejemplos. Tenemos después el modo subjuntivo, que es el que acabamos de ver, en tiempo simple y en tiempo compuesto, dependiendo de cada tiempo. Y bueno, en el caso del tiempo imperativo, pues solo tiene los tiempos simples y está en presente. Eso sería entonces en cuanto a los tiempos de los verbos, tanto el tiempo simple y tiempo compuesto, como debe de estar conjugado el verbo y cómo lo vamos a identificar. Seguimos en el tema de los verbos. Pero ya se estaría terminando este link. Entonces vamos a pasar al link 3, que sería el de las 9, para poder continuar con lo que sigue del tema de los verbos. ¿Okay? Entonces los veo en el link 3, de las 9 de la mañana.